Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre el principio y de la ecuación de Bernoulli. Bien, el principio de Bernoulli es un enunciado que parece ir en contra a la intuición acerca de cómo la velocidad de un fluido se relaciona con la presión de fluido. Si cuando hablamos del principio de Bernoulli, estamos hablando de la presión que se genera en un fluido con relación a la velocidad que hay en un fluido. Cuando nosotros pensamos, ¿no?, sobre respecto a esta ecuación y tenemos, por ejemplo, una tubería acá, ¿sí? Y acá vamos a reducir el diámetro. Pensamos lo siguiente, ¿no? Pensamos que el fluido que está ingresando, vamos a colocarlo acá, el fluido que está ingresando a una cierta presión, digámosle presión 1 y una velocidad 1, ¿ya? Pensamos que, por lógica, la velocidad acá va a aumentar, ¿sí? Y bueno, algunos pensarán que la presión también acá aumentará, porque obviamente la velocidad aumenta. El principio de Bernoulli nos dice que no, que si a mayor velocidad va a haber menor presión y a menor velocidad va a tenerse mayor presión. Eso nos dice el principio de Bernoulli. Dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Este concepto, bueno, este principio, ¿no?, nos ayuda a entender el comportamiento de diferentes situaciones. Por ejemplo, el ejemplo típico, ¿no?, del tema de los aviones, ¿no? Coloquemos acá un avioncito. La clave para que el avión pueda volar está en sus alas, en la forma de las alas, ¿sí? Fijémonos, tenemos acá las alas que tienen más o menos esta sección, así, ¿ya? Y acá podemos observar que tenemos acá una corriente en esta sección. Se puede decir que es un poquito más apretado, ¿ya? A comparación de la corriente que viene por acá. Digamos que tenemos mayor espacio, ¿sí? Muy bien. Entonces, como acá eh, se podría decir que la sección es menor, ¿ya? Acá la velocidad 1, vamos a colocar de esta manera, velocidad 1 es mayor a la velocidad 2 que está acá abajo, ¿sí? Porque acá la sección es más pequeña, entonces vamos a decir que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Al generarse este efecto, ya, de velocidad, de relación de velocidad, es de acuerdo al principio de Bernoulli, como acá hay una velocidad 1, ya, que es mayor, por lo tanto va a haber una presión, ¿sí?, que va a ser, vamos a colocar acá, presión 1, que eh, va a ser menor a esta presión de acá, ¿sí? Entonces la presión número 2, en este caso, va a ser mayor a la presión 1 según el principio de Bernoulli. Esto, este principio, demostrado con este ejemplo, nos demuestra que gracias al principio de Bernoulli, la presión 2 permite que el avión, ¿sí?, gracias a esta presión 2 que es mayor a la presión 1, pueda flotar en el aire, ¿no? Si se vale el término, o pueda volar gracias a este principio, ¿ya? Sí, es un poco contradictorio, pero ese es el concepto del principio de Bernoulli que se demuestra a través de la ecuación de Bernoulli que tenemos acá. Para explicar esto, el ejemplo típico que se realiza, ¿no?, respecto a la ecuación de Bernoulli es a través de una tubería. Vamos a dibujar el esquema de la tubería, ¿sí? Tenemos acá una tubería de un diámetro menor y acá tenemos una salida de un diámetro mayor. Vamos a dibujar acá el esquema. Muy bien, ahí tenemos nuestra tubería. Una vez teniendo la tubería acá, vamos a simular que
Dentro de esta tubería, obviamente hay un flujo. Vamos a colocar acá una pequeña parte del flujo que se va a analizar. Creo que con otro color lo vamos a hacer. ¿Sí? Si nosotros analizamos este flujo que está entrando acá, lo vamos a hacer con un color relleno. ¿Ya? Viene acá una sección de flujo que está ingresando. Ahí está. ¿Sí? Acá este flujo, para poder ingresar, o esta masa, ya vemos porque es una masa que vamos a analizar, ¿ya? Para poder ingresar a esta tubería, ¿sí? Eh, es- para poder hacer esa acción es afectada por diferentes tipos de energía, ¿no? Y diferentes tipos de fuerza. La primera, la primera magnitud que aparece en esta ecuación será la magnitud de la velocidad, ¿no? Entonces, para que este flujo pueda ingresar, va a tener una velocidad. Llamémoslo velocidad 1. ¿Qué otra magnitud aparece? Obviamente también va a tener una fuerza, ¿no? Una fuerza para poder ingresar, F1. ¿Ya? Ahora tenemos acá una cota referencial, ¿no? También entonces se considera a qué distancia se encuentra este elemento desde su centro hasta la parte de abajo. Llamémoslo H1, ¿sí? Y acá tenemos un diferencial de X, ¿no? Porque estamos analizando esa pequeña sección del flujo. Acá podemos también considerar que hay un área 1, ¿sí? Y acá seguramente va a haber una presión 1. Muy bien. Acá vamos a considerar que este elemento llega hasta este punto, ¿sí? Vamos a colocarlo. Lo vamos a colocar acá. Llegó a este punto. Para que se entienda mucho mejor lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a borrar esto. Y esto de acá lo vamos a extender. Ahora sí. Ya llega a este punto que es un poquito más grande. Entonces, ¿qué elementos aparecen acá? ¿Qué magnitudes? Aparecen un diferencial de X. Ya, porque obviamente esto va a variar. Este diferencial de X, llamémoslo X2, no va a ser lo mismo que el diferencial de X1. Recordemos que acá el diámetro es menor, ¿no? Entonces acá como ya es mayor, el diferencial de X va a ser diferente. Acá va a haber una velocidad 2, que va a ser obviamente diferente a velocidad 1. La fuerza que se está ejerciendo va a ser igual diferente. Va a tener un área 2, obviamente porque va a aumentar el tamaño. Y la presión 2 va a ser diferente. Fíjate, en función de todas estas magnitudes, aplicando la ecuación de continuidad, podemos deducir lo siguiente, ¿no? Aplicando la ecuación de la conservación de la energía, podemos decir que primeramente esto, estas dos relaciones están afectadas por las diferentes energías. Empecemos con la primera energía que se está tomando en cuenta en este análisis. Tenemos la energía potencial. Vamos a colocar acá energía potencial. Luego tenemos la energía cinética. Y luego tenemos la energía de presión o energía de flujo. ¿Sí? Según la ecuación de la continuidad, estas energías que se están tomando en cuenta en este punto de acá van a ser igual a las que se toman en este punto acá. Llamemos acá punto 2 y, punto 2 y acá es punto 1. ¿Sí? Entonces, como la ecuación de la continuidad nos dice que esto va a ser igual que esto, entonces lo mismo, ¿no? Tenemos acá la energía potencial más la energía cinética, más la energía de presión o energía de flujo. ¿Sí? Todo esto del punto 1 y este del punto 2, ¿no? Aplicando que se va a conservar la masa, ¿no? Ahora, la ecuación de Bernoulli, cuando uno analiza estos ejercicios, estamos considerando que el flujo que está pasando, ¿no? Eh, es como que ideal, no hay un coeficiente de fricción que esté deteniendo, ¿no? Al flujo, ¿sí? Para poder, en base a de esta ecuación, que salgan otras ecuaciones. Ya. Ahora empecemos con la energía potencial, ¿sí? La energía potencial es la que posee el elemento del fluido debido a su elevación respecto a la cota de referencia. Entonces estamos hablando
respecto a este H1. Es la energía que posee el elemento del fluido debido a su elevación respecto a la cota de referencia. Entonces, acá para la energía potencial estamos considerando la masa por la gravedad por la altura. En este caso, H1. Muy bien. Más la energía cinética. La energía cinética es la que posee el elemento del fluido debido a la velocidad. Entonces colocamos acá un medio por masa por velocidad 1 elevado al cuadrado, más la energía de presión o flujo, que es la cantidad de trabajo que requiere para forzar el flujo para moverse. Nosotros sabemos que el trabajo, sí, es igual a la fuerza 1 multiplicado por una distancia. Entonces colocamos acá F1 multiplicado por el diferencial de X1. Fíjense que todas estas magnitudes lo hemos sacado de acá, ¿no? De todas las que han aparecido. Y acá vamos a colocar lo mismo, pero ahora en relación al punto número 2, ¿no? Tenemos la masa va a ser una sola según la ecuación de la continuidad. Lo que va a cambiar acá es la altura 2 más un medio. Vamos a mover la pizarra un poco más a la derecha. A ver, no me permite. Escape. Ahora sí, va a tener más espacio. Más un medio de la masa por la velocidad en 2 elevado al cuadrado más F2 por la diferencial de X2. ¿Sí? Entonces ya tenemos igualadas la ecuación. Bien, a esta ecuación podemos agregar lo siguiente. Ahora no podemos dejar la ecuación expresada de esta forma porque recordemos que el principio de Bernoulli nos decía que es la relación entre la velocidad y la presión, ¿no? Y acá no estamos viendo ninguna magnitud de presión. Entonces, ¿dónde va a aparecer la presión? Va a aparecer acá, ¿no? En la energía que habíamos planteado, que es la energía de presión o de flujo, ¿no? Que está en relación a la cantidad de trabajo que requiere para que el flujo pueda moverse. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que la presión, vamos a colocar acá, la presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? Acá nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos fuerza y tenemos un valor delta x1, que es una distancia, ¿sí? Si nosotros despejamos el valor de F, ¿qué nos va a quedar? Presión por área va a ser igual a F, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos esta ecuación que hemos encontrado para F, ¿ya? Y tenemos acá el valor de A, que es el área, y lo multiplicamos por el delta X1, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el volumen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir toda esta ecuación entre el volumen, ¿sí? Para que nos pueda quedar ahí de forma aislada la presión, ¿ya? Vamos a colocar acá masa por gravedad por la altura 1 más un medio. Bueno, no tenemos la necesidad de estar copiando todo otra vez. Podemos agarrar todo esto, aprovechando que tenemos la pizarrita, ¿no? Y pegar. Perfecto. Ahora sí. Y ahora a toda esta ecuación vamos a dividirlo entre el volumen, ¿no? Dividido entre volumen, dividido entre volumen, dividido entre volumen, dividido entre volumen y dividido entre volumen, ¿sí? Y vamos a ajustar esta ecuación F1, ya reemplazando de acuerdo a lo que habíamos despejado. Vamos a colocar acá F1, perdón, presión 1 por área 1 multiplicado por delta X1. Lo mismo hacemos acá. Vamos a colocar presión 2 por área por delta X. ¿Sí? De acuerdo a la ecuación de la continuidad nos dice que
que la masa que está entrando, ¿sí? Va a ser la misma que la que va a salir, ¿no? Entonces, por lo tanto, este volumen ya va a ser igual a este volumen, entonces va a ser igual al volumen, porque se está conservando. Entonces, esto lo podemos simplificar. Sí, podemos simplificar, ¿ya? Ahora, entendiendo eso, podemos ir resumiendo la ecuación, ¿no? Bien, vamos a colocar acá. Seguimos con negrito. Vamos a colocar, empecemos con esta sección de acá. ¿Sí? Si nosotros colocamos M dividido entre B, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la densidad del fluido, ¿no? Entonces colocamos acá densidad por, por gravedad por la altura 1, más un medio densidad por velocidad 1 elevado al cuadrado, más la presión 1 va a ser igual a densidad del fluido por gravedad por la altura 2 más un medio de la densidad por velocidad 2 elevado al cuadrado más la presión 2. Y esta sería la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces la vamos a colocar acá, la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Ahora, en base a esta ecuación es las que nacen diferentes ecuaciones relacionadas al tema de la hidráulica.